Eslovenia dio la sorpresa en el Eurobasket de 2017. Por entonces, Luka Dončić era apenas un chaval y estaba dando sus primeros pasos dentro del mundo profesional. Ahora es toda una estrella en la NBA, uno de los mejores jugadores de todo el mundo. Y sin embargo, la selección balcánica apenas tiene efectivos para poder complementar a su gran nombre. Y de cara a este Eurobasket de 2025, la cosa no pinta muy bien para el conjunto dirigido por Sekulic. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar en profundidad qué esperar y cuáles son las claves más importantes de la Eslovenia de Luka Dončić. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de una de las selecciones más interesantes de este Eurobasket, pero que peor pinta tienen de cara a la lucha por las medallas. Como siempre, vamos a hablar y vamos a analizar en profundidad todo lo que rodea a la selección de turno, que en este caso es Eslovenia. Pero antes, recordaros que ya tenéis el número de la revista de este mes de agosto disponible tanto en la tienda online en gigantes.com/tienda como en todos los kioscos de España, que además es una previa de este Eurobasket de 2025 con múltiples firmas de grandísimo nivel y que os va a servir bastante de cara a lo que pueda ocurrir en este torneo que empezará este próximo 27 de agosto. Y en segundo lugar, dejadme en comentarios qué expectativas tenéis y cuál es la predicción que podéis pensar de cara a este Eurobasket con Eslovenia, con Dončić al frente. Vamos a hablar de la plantilla, de la lista de convocados que tienen hasta este momento, que estoy grabando 19 de agosto. Tenemos a Luka Dončić, jugador de Los Ángeles Lakers, quien nos lo diría cuando empezó el año, este pasado mes de enero. Tenemos a Mija Červenik, Gregor Hrovat, Robert Jurkovic, Martin Krampelj, Edo Muric, que ahora mismo ha fichado por el Kobiran Granada. Después tenemos a Aleksej Nikolic de Cedevita Olimpia, Mark Padjen, Kremen Prepelic, Rok Radovic, Zach Esmrekar del Karka, Leon Stegar, Lukas Skuka y Alen Omik, que se incorporó prácticamente de última hora después de la baja de Josh Nivo, que puso rumbo a Olimpia Milano recientemente. Y este es uno de los puntos más importantes de los que hay que hablar a la hora de analizar la situación de la selección eslovena, y es que Luka Dončić está prácticamente solo. Es algo que se repite cada vez que se habla de cualquier equipo en el que ha estado Dončić, ya fuese en Dallas Mavericks, ahora los Lakers la verdad es que mucho menos, pero sí que es cierto que ha sido una de las grandes historias que han marcado los últimos años de la selección eslovena, y cuando mejor pinta ha tenido el conjunto balcánico ha sido cuando mejor han conseguido rodear a Luka Dončić, y esto se ha reflejado, mejor dicho, cuando han competido en torneos internacionales. Cabe recordar lo que realizaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el año 2021, donde estuvieron muy cerquita de llevarse una medalla de bronce, que hubiese sido algo espectacular dadas las circunstancias y sobre todo dado el contexto que rodeaba al conjunto dirigido ya por entonces por Sekulic, que tomó el mando de Igor Koskov posteriormente. Una Eslovenia que a día de hoy no tiene ningún nacionalizado, no tiene el mencionado Josh Nivo, no tiene tampoco a Mike Tobey, no han conseguido finalmente atraer a Daniel Gafford, que habría sido una incorporación de un nivel increíble para rodear a Luka Dončić y tener a un interior solvente con el cual poder resolver esa papeleta interior, y el sustituto es Alen Omik. Tampoco va a estar Morgan, el anterior nacionalizado que fue quien completó la rotación, por ejemplo, en el Mundial de 2023. Se caen además dos nombres clave dentro del esquema de Eslovenia en los últimos años, como había sido Blanco Canchar, que ha decidido centrarse en la preparación de la temporada con Olimpia Milano, y tampoco Zoran Dragic, que este ha sido uno de los puntos calientes de la selección eslovena en las últimas semanas, con esas desavenencias entre el entre el jugador de múltiples equipos de Liga Endesa, entre ellos en última instancia de Sunne Bilbao Basket, y decidió abandonar la convocatoria después de tener diferentes problemas con el seleccionador Sekulic. Esto deja a la selección eslovena en una situación realmente frágil, y que yo creo que es bastante peor que en otros momentos, donde Klemen Prepelic es su gran referencia, que viene a hacer un año bastante bueno en Dubái, disputando la Liga Adriática y quedando en cuarta posición, al menos llegando a semifinales después de caer contra Partizan de Belgrado, al cual estuvieron muy cerquita de doblegar, pero bueno,
Ahora mismo, pues tanto Prepelic como Hrovac son las dos grandes referencias de este equipo. Hrovac, que ha hecho bastante buena preparación, dadas las circunstancias, dado el contexto de la selección eslovena, y una preparación que, como os digo, ha sido realmente negativa. Es uno de los pocos equipos hasta el momento que estoy grabando que no ha conseguido ganar un solo partido entre los amistosos que ha disputado. Han perdido los 4 que han jugado, perdieron contra Letonia 100-80 en el partido en el que Luka Doncic se lesiona, entre comillas, que recibe un golpe tras una caída bastante fea. Derrota contra Lituania por 72-94 y derrota por partida doble contra Alemania 80-70 y en el primer encuentro 103-89. Y el estado físico de Luka Doncic es una de las grandes claves a seguir en lo que resta de preparación y sobre todo de cara al inicio de este torneo. Luka Doncic sufrió, como os decía, un golpe fortuito en una pierna tras un encontronazo en un balón dividido, lo típico que ocurre en un partido de baloncesto, pero con la mala fortuna que le cayó un compañero encima y le obligó a abandonar la cancha. En principio él ya se ha reincorporado a los entrenamientos sin ningún tipo de problema, pero esto, pues bueno, puede ser un punto a tener en cuenta y sobre todo dada la fragilidad y la exigencia que le va a requerir al jugador de Los Ángeles Lakers. Un jugador que ha cambiado bastante respecto a lo último que vimos de él, está mucho más fino, ha perdido muchísimos kilos y está por ver cómo eso acaba afectando a su juego. Y lo hemos visto en esta preparación tener un nivel extraordinario, sobre todo, pues bueno, tanto contra Alemania como especialmente contra Letonia hasta el momento en el que tuvo que abandonar el partido. Doncic ya sabemos que es un jugador que acumula muchísima carga ofensiva. Sí que es cierto que Sekulic en los últimos años ha conseguido desarrollar un sistema ofensivo que libera muchísimo a los jugadores alrededor de Luka. Prepelic y Hrovac han sido dos jugadores que se han beneficiado muchísimo en los últimos veranos de su juego, al igual evidentemente que de Mike Tobey, que sobre todo en el Mundial de 2021 hizo un trabajo extraordinario en ese sentido como continuador y parecía un jugador digno de poner rumbo a la NBA. Y hay que mencionar también a Nikolic, hay que mencionar también a Edo Muric, que pues bueno, va a ser un poco los jugadores a seguir junto con el mencionado Alen Omic, que se incorporó prácticamente de última hora en la convocatoria del conjunto transalpino. Bien, si antes ya cargar sobre todo a Doncic de gran responsabilidad podía ser preocupante, y es una de las grandes razones por las cuales no han conseguido en los últimos años llegar más lejos que de cuartos de final y de semifinales en esos Juegos Olímpicos de 2021, la realidad es que ahora pues bueno, van a tener muchos más problemas para poder ser un equipo no tan predecible de lo que cabría esperar. Y de nuevo, la cuestión del juego interior a mí realmente me preocupa, porque con Omic y con Kramper pues tampoco puedes llegar muy lejos, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a Polonia, a Francia, a Islandia, Israel y Bélgica en última instancia, que estos tres son los más flojitos del grupo, pero sobre todo Israel te puede poner en aprietos de cara a esa lucha por ser segundo, ser tercero, quién sabe si ser primero, aunque lo tengo un poco en duda de cara a este grupo donde, pues bueno, aunque pinta bastante abierto, Francia yo creo que es la gran favorita a acabar en primera posición. Cabe incluso la posibilidad de que se enfrenten a España en las eliminatorias de octavos de final, porque cruzan contra el grupo C, que es el de España, Grecia, Italia, Bosnia-Herzegovina, Georgia y Chipre. Si son segundos o son terceros, cruzarán en función de la posición en la que terminen contra el segundo o el tercero de la selección del grupo en el que está España. Y si van primeros, cruzarán contra Georgia o Bosnia-Herzegovina, que es el que se espera que quede cuarto del grupo C de España. El objetivo de esta selección eslovena de cara a este Eurobasket, la verdad es que cuesta pensar que puedan liarla y puedan ser uno de los equipos que den la sorpresa en este Eurobasket. Yo creo que están en un nivel muy inferior a lo que se podría esperar en primera instancia. La presencia de Luka puede ser un factor diferencial, como es lógico, pero no creo que marque tantísimo la diferencia como para poder esperar que lleguen más allá de cuartos de final. Su oportunidad fue en el año 2022, la liaron contra Polonia con esa expulsión de Luka Doncic que les dejó completamente vendidos e impidió que el conjunto balcánico pudiera llegar mucho más lejos de lo que finalmente pudieron. Lo positivo es el lado del cuadro que les toca. Pueden llegar hasta cuartos de final si hacen bien el trabajo durante la fase de grupos, aunque cabe también la posibilidad de que acaben encontrándose a Alemania en cuartos de final, y eso sería un final de trayecto para ellos. Así que bueno, hasta aquí esta previa un poquito express de Eslovenia, tratando de llegar a la mayor cantidad de equipos posibles antes de que llegue el Eurobasket este próximo 27 de agosto, donde hay muchísimos ojos puestos en todo lo que pueda suceder en este torneo con 4 sedes distintas, y que aquí en Gigantes del Básquet os contaremos al detalle, como siempre, con el foco en todo lo que suceda en este torneo tan interesante y tan divertido. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre esta selección eslovena, de lo que puede hacer Luka Doncic y si realmente creéis que puede liar
superarla y alcanzar generar un milagro que ahora mismo para mí me parece bastante impensable. Si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribiros y si no os conocíais y un comentario con vuestra opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.